بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Naam, a lo que sigue. Alhamdulillah, ya Juan, bienvenidos. Regresamos a la clase de Din al-Islam, la religión del Islam. Es un libro escrito por el Sheikh, el doctor, el profesor Omar al-Omar. Este libro, ya Juan, como hemos mencionado, está escrito en forma de pregunta y respuesta del Sheikh mismo. Empezamos la última clase, empezamos el capítulo de en las últimas clases, las últimas dos clases estamos en el capítulo de la creencia o el credo de Ahlus Sunnah wal Jama'a, la creencia o el credo de la gente de la Sunnah, hemos llegado a la pregunta ¿cuáles las evidencias para decir que el dicho y las acciones son parte de fe o es parte de imán? Si se recuerdan, en la última clase ya Juan mencionamos que, o el Sheikh mencionó que el imán, y esto es la creencia de Ahl Sunnah, imán, fe, es tres cosas. Es la creencia en el corazón, que pues mucha de la gente entiende eso, pero en el Islam el concepto de imán es muy diferente a las otras religiones. En el Islam el concepto de fe son tres cosas, no solo la creencia en el corazón, pero es la creencia en el corazón, el dicho de fe igual y las acciones de fe. Las tres cosas son fe. Y si falta una de esas tres cosas, entonces no es fe. Porque fe verdadera es en dicho y acción. En dicho, en acción. No. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es la evidencia para decir que el dicho y las acciones son parte de fe? Entonces aquí el Sheikh menciona y dice que la evidencia de esto, o en la pregunta que la evidencia que demuestra que el dicho y las acciones son parte de fe, está en el hadith que reportó el imam Muslim rahimahullah en su sahih, donde el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: al iman bid'un wa sab'una shu'bah, فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al imán, fe, es más de 70 partes, es más de 70 partes, y la mejor de todas esas partes es el dicho la ilaha illallah, y el más bajo de esas partes es quitar un daño del camino, es decir, quitar algo que está en el camino que puede dañar la gente que pasa. Es el más bajo de el imán. Y haya shu'bat min el imán,
de haya, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, haya shu'ban min al-iman. La pena es de imán o es parte de imán. Entonces, vemos aquí las tres cosas que hemos mencionado. Aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó o dio ejemplos de cosas que son de imán. Y mencionó que la mejor parte de imán es el dicho de la ilaha illallah. Entonces ahí sabemos que el imán hay dicho. El dicho de fe es parte de imán. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quitar un daño que está en el camino es la parte más baja del imán. Entonces sabemos que esta es una acción. Es una acción de imán, que es parte de imán. Y la última parte de lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, al-haya shu'ba min al-iman, que la pena es parte de imán. Es un ejemplo de que la acción del corazón, lo que hace el corazón, porque tener pena o vergüenza es algo del corazón. Entonces aquí también demuestra que la fe está en el corazón y en el dicho y en las acciones. Esa es la fe verdadera, o es el concepto de fe en el Islam. Naam. Y si no hay, o si falta una de esas tres cosas, ya Juan, entonces no es fe. Y por eso decimos a esa gente que no practica bien al din del Islam, y cuando se le dice, hermano, debes de hacer tal y tal cosa, o debes de dejar de hacer tal y tal cosa, la persona te dice, ají, Allah sabe que yo creo, Allah sabe que yo soy creyente, Allah sabe que mi fe está en mi corazón, Allah sabe que yo lo amo en mi corazón. Dice diferentes cosas así, demostrando que su fe está en su corazón. O sea, esa persona no hace su salah. Si es mujer, por ejemplo, no usa hijab. Si es hombre, pues se afeita la barba. O sigue fumando. O sigue haciendo cosas que, pues, no debe de hacer. O no cumple con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y dice, después de que la persona trata de aconsejar y llamarlo a lo bueno, dice, ají, Allah sabe que mi fe está en el corazón. Y nosotros decimos a eso, la fe no solo está en el corazón. Si fuera fe verdadera lo que tienes en el corazón, tiene que salir del corazón, tiene que salir en tu dicho y tiene que salir en tus acciones. Porque si no se ve en las acciones y no se ve en tu dicho, pues entonces no es fe verdadera. El concepto de Islam es algo más grande, más amplio. No como el concepto de la gente de las otras religiones. Ya, Juan, barakallahu fikum. La siguiente pregunta, ¿cuál es la prueba de que la fe sube y baja? Aumenta, o sea, ¿cuál es la prueba que la fe aumenta, sube, o se pone más fuerte? ¿O cuál es la prueba que la fe baja o se pone débil? Entonces el Sheikh aquí menciona y dice, la prueba está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde él dice, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Y aquellos que aquellos quien creen, o sea, aquellos creyentes, aumentan en fe, aumentan en imán, aumentan en fe. Entonces el Sheikh dice, entonces si se puede saber que el imán aumenta o sube, pues entonces claro que lo opuesto pasa también, baja o se pone débil. Naam. La siguiente pregunta, ¿cuál es el credo de Ahl Sunnah wal Jama'a?
acerca de aferrándose al Jama'a. Aferrándose, ¿se recuerdan lo que mencionó el Sheikh? ¿Qué es el Jama'a? ¿Qué es lo que mencionamos sobre eso? El Jama'a es el grupo de gente unidos sobre la verdad. El grupo de gente unidos sobre la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ese es el Jama'a. Entonces el Sheikh aquí dice, ¿cuál es el credo o la creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'a acerca de aferrarse al Jama'a? Y el Sheikh dice, Ahlus Sunnah wal Jama'a creen que es obligatorio y es necesario aferrarse al Jama'a, aferrarse al grupo de la gente de la Sunna, aferrarse al grupo que están unidos sobre la Sunna, el grupo de la gente que están unidos sobre la verdad. Entonces, dice el Sheikh, es algo completamente necesario que el musulmán se aferre al Jama'a, e igualmente a su imam, a su líder. Porque aquí los sabios han mencionado, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó de aferrarse al Jama'a y al imam, el imam aquí tiene dos significados. Imam es el líder de los musulmanes, o el imam aquí es un sabio grande. No cualquier sabio, no cualquier persona que estudió en una universidad, no, un sabio grande. Y quiero mencionar algo de beneficio aquí, Juan, sobre este término, imam. Imam tiene tres diferentes significados a cómo se usa la palabra imam. Imam, ¿vale? La primera es el líder. El imam es el líder. El líder en tal cosa. El líder de tal grupo o tal país o pueblo o líder en algo. ¿Vale? Eso se llama el imam, el líder. El segundo significado es el hombre que dirige el salah. El hombre que dirige la oración obligatoria es el imam. Mencionamos es el imam. Por ejemplo, el imam de la mezquita o el imam o cualquier persona. Si estamos, por ejemplo, afuera, en un lugar, en un parque, estamos haciendo salah, no hay mezquita, no hay nada, estamos en el parque haciendo salah, y por ejemplo yo dirijo el salah, en ese salah yo soy el imam. Entonces imam aquí quiere decir la persona que dirige el salah, ¿vale? El tercer significado es el sabio grande. El sabio grande le decimos imam. Así cuando mencionamos los sabios grandes, por ejemplo, Imam Nawawi, Imam Shafi'i, Imam Ahmed, Imam Malik, Imam Sufyan ibn Uyayna, Imam Sufyan al-Thawri, Imam Hassan al-Basri. Los sabios grandes mencionamos imam. Igualmente, en nuestro tiempo, los imams que viven o vivieron en nuestros tiempos, por ejemplo, Imam Sheikh al-Albani. Sheikh al-Albani, Muhammad Nasruddin al-Albani, fue un imam en hadith. Fue un imam, un sabio grande. Igualmente, Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, un imam en conocimiento, un imam. Igual, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, un imam, igual, de los sabios grandes que viven hoy, que están vivos, porque esos tres que mencioné fallecieron, rahimahumullah, pero de los imams que están vivos, por ejemplo, al imam
Sheikh Saleh bin Fawzan es un imam, un sabio grande, grande, grande. Wa Sheikh al-Imam Sheikh Rabi' al-Madkhali es un imam. Así que ese significado imam, cuando se usa como título, quiere decir sabio grande. Cuando se usa como descripción, es el que dirige el salah. Entonces, hay diferencia ahí, Juan. El que dirige el salah de la mezquita o cualquier salah es imam en descripción. Pero título, imam quiere decir sabio grande, de los más sabios grandes. O sea, de los más grandes sabios, digo. ¿Sí me explico? Entonces, como lo usan varios hermanos hoy en día, subhanallah, por sus ignorancias, y normalmente los hermanos que usan eso de verdad no son gente que han estudiado con los sabios, porque nunca se ve eso, que los sabios, aunque son imams de las mezquitas, no usan eso como un título. No se ponen imam fulano fulano. No, porque imam en este sentido, cuando se pone como título, es decir sabio grande. Ningún sabio va a decir sabio grande fulano fulano. Yo soy el sabio grande fulano fulano. No, porque sabemos que nuestros sabios tienen humildad. Eso es algo que, así como se ha mencionado, quien dice yo soy sabio es del más ignorante de la gente. No, así que cuando ven en estas conferencias que salen en el internet y se ve imam fulano, imam fulano fulano, eso es porque la gente no entiende bien ese título, y ese mismo hermano no lo entiende porque él mismo se pone así, imam fulano. Y es un hermano que puede ser que ni siquiera habla árabe o ni siquiera ha estudiado en ningún lugar con los sabios. Así que quería mencionar eso, Juan, que el imam tiene tres significados: el líder, el que dirige el salah y el sabio grande. Entonces, regresando a esto, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo aferrarse al jama'a y el imam, aquí tiene dos significados y los dos son correctos. Aferrarse al jama'a y el sabio grande que está en ese tiempo, regresar a ese sabio grande, a ese líder del din, y también al líder de ese país musulmán. Si estás en el lugar, en un lugar donde es un país musulmán y el líder es musulmán, pues se tiene que aferrar al grupo guiado, la gente unida sobre la verdad, sobre la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y la práctica de la sunna, obedeciendo el líder musulmán. Ese es el sentido. Y si estamos en un lugar donde el líder no es musulmán, pues nosotros nos aferramos en ese lugar, nos aferramos a la gente de la verdad, la gente unida sobre la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y el sabio grande de ese tiempo. El sabio grande, o de los sabios grandes, no es una condición que solo tiene que ser un sabio, no, pero digo, de los sabios grandes, de los imams de ese tiempo, como por ejemplo hoy en día que mencioné, Sheikh al-Fawzan, imam, Sheikh Rabi' al-Madkhali, imam. Es un ejemplo, ya Juan, barakallahu fikum. Así que esto es algo que es obligatorio, dice el Sheikh aquí, y eso vemos en lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. El Sheikh aquí dice de las evidencias de apegarse todos juntos, aferrarse todos juntos a la verdad, al jama'a, es decir, el grupo de gente que está unida sobre la verdad, juntos,
unidos sobre la verdad, es el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا, que aférrense todos juntos a la cuerda de Allah. Todos juntos aférrense a la cuerda de Allah y no se dividen, no se separen. Y aquí, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, aférrense todos juntos a la cuerda de Allah, la cuerda de Allah, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum han explicado, de los sabios grandes de los sahaba como Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Omar ibn Khattab mismo, Abdullah ibn Omar, su hijo, todos los sahaba han mencionado diferentes tafasir o explicaciones de este dicho de Allah, la cuerda de Allah, hablillah. El hablillah, unos han dicho al Corán, de los sahaba, el Corán. Al hablillah, otros han dicho as-sunnah, yani es decir, todos aférense al Corán o aférense a la sunnah todos juntos y no se dividen. Hay sahaba que mencionan las dos cosas, el Corán y la sunnah. Y los sabios han mencionado que todos estos dichos de los sahaba tienen el mismo significado. Porque el dicho de Abdullah ibn Abbas que menciona al-haqqa, la verdad. Aférense todos juntos a la verdad de Allah subhanahu wa ta'ala, al din de Allah subhanahu wa ta'ala, la verdad, que es el Corán y la sunnah. Así que esta es una de las pruebas que menciona el Sheikh aquí, o es la prueba que el Sheikh menciona aquí, que debemos a unirnos o aferrarnos al jama'a, a la gente de verdad, a la gente de la verdad. La siguiente pregunta, le preguntan al Sheikh: ¿cuál es el credo de Ahl Sunnah wal Jama'a acerca de los líderes y los gobernantes que están en cargo de los musulmanes? O sea, ¿cuál es la postura, cuál es la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a acerca de cómo debemos tratar cómo se debe tratar los gobernantes que están en cargo de los musulmanes? ¿Cuál es la evidencia para eso? El Sheikh aquí menciona o da la respuesta y dice: Ahl Sunnah tiene la creencia firme en que es obligatorio obedecer los gobernantes de los musulmanes. Es obligatorio obedecer los gobernantes de los musulmanes. Es obligatorio obedecerlos en todo lo que ellos nos ordenan y nos mandan de lo bueno, de lo que es lícito en nuestra religión. Tenemos que obedecerlos en todo lo que es lícito en la religión. Aun que ellos son corruptos, pecadores, aunque el líder o el gobernante es un pecador, aunque es un corrupto, eso no es una condición de o sea, si es corrupto no tenemos que obedecerlo. No, es obligatorio obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero y los gobernantes en cargo de los musulmanes, de los asuntos de los musulmanes, en todo lo que ellos nos mandan, de lo que es lícito para nosotros en nuestra religión, aunque ellos son corruptos, aunque ellos son pecadores. Y esto dice el Sheikh aquí, el base para esto, o la prueba, la evidencia para eso está en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, el hadith que está reportado en el Sahih del Imam al-Bukhari rahimahullah, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: as-sam' wa ta'a
على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Naam, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: oír y obedecer los gobernantes, es decir, los gobernantes, es algo obligatorio para cada musulmán, en lo que él le gusta o en lo que él no le gusta. Sea que le gusta o no le gusta, él tiene que obedecer, oír y obedecer el gobernante musulmán. Y dice, pero si, en lo que no es ma'siyah, desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Lo digo otra vez. Oír y obedecer el gobernante musulmán es obligatorio para cada musulmán, en lo que él le gusta o no del gobernante, o lo que él le gusta o no lo que le ha mandado, excepto en aquello que es desobediencia. Con que el gobernante no lo ordena con algo de desobediencia, tiene que obedecer. El profeta sallallahu alaihi wasallam sigue, dice, pero si fue ordenado con desobediencia, es decir, desobediencia en el din, desobediencia de Allah o desobediencia del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues entonces no se oye o se obedece en esa cosa. Ese gobernante no se obedece en eso que ha mandado. Naam. Este es el hadith sahih. Las palabras y dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es obligatorio nosotros creer en lo que dijo y obedecerlo. Es obligatorio. Hay mucha gente que no entiende estas cosas, hay muchos ahadith sobre este tema de obedecer el gobernante. Mucha gente dice, no, ¿cómo que tenemos que obedecer el gobernante corrupto o pecador? Sí, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo. Obediencia al gobernante es algo que Allah subhanahu wa ta'ala te ha obligado primeramente. Allah subhanahu wa ta'ala menciona: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. O creyentes, obedecen a Allah y obedezcan a Allah y obedezcan al mensajero y a aquellos en autoridad sobre ustedes. Y los sabios han mencionado, aquí se usa el verbo solo 2 veces y no se usa el verbo con los gobernantes. Se usa el verbo obedecer con Allah y otra vez obedecer el mensajero, pero no se usa con los creyentes. ¿Por qué? Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. ¿Por qué? Porque la obediencia a los gobernantes es con la condición que ordenan algo lícito. Pero si ordenan algo ilícito, pues entonces no hay que obedecerlos. Por el gran principio del din, de que no hay obediencia a la creación cuando es desobediencia al creador. ¿Sí me explico? وَلَا طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. Es un principio, que no hay obediencia a la creación cuando es desobediencia al creador. Entonces aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, si el gobernante nos ordena con algo que es lícito en nuestra religión, tenemos que obedecerlo, sea quien sea ese gobernante, sea que es piadoso o sea que es corrupto, sea que es bueno o sea que es malo. Tenemos que obedecer esa orden de él en lo que nos ha ordenado que es lícito para nosotros. Pero cuando él nos ordena con algo ilícito, pues no tenemos que obedecerlo en esa orden. Y ese hadith es sahih, reportado en el sahih del imam al-Bukhari. Entonces, ese es el credo de Ahl Sunnah. Esa es la creencia de Ahl Sunnah.
No como la creencia de los desviados que se suben en la Membar y en Yom al-Juma empiezan a hablar contra el gobernante, o que hacen manifestaciones en la calle contra el gobernante, o que hablan en contra del gobernante hablando mal de él o del gobierno musulmán. Todo eso es ilícito. Todo eso es ilícito y no podemos hacerlo. No es del Islam, es de los no musulmanes, no de los musulmanes. Es de la gente que causa estos problemas que hemos visto en nuestros países musulmanes, que vemos que las manifestaciones que pasó en Siria, en Irak, en Libia, en Yemen, en Egipto, todo eso pasó en contra del consejo de los sabios grandes, mencionando el Corán y la Sunna para advertir contra esa acción, y no hicieron caso. Y mira lo que pasó. Mira Siria, mira Libia, mira Irak, mira Yemen. Miren en contra la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y eso es lo que pasa allí, Juan, subhanallah. Así que es de la creencia de Ahlus Sunnah en obedecer los gobernantes musulmanes y no desobedecerlos en aquello que es lícito para nosotros hacer. Pero cuando nos ordenan con algo que es ilícito, no es necesario obedecerlos en esa orden. Naam. La siguiente pregunta, le preguntan al Sheikh aquí, o el Sheikh mismo hace la pregunta: ¿qué es el credo de Ahlus Sunnah wal Jama'a acerca de la gente que comete o que hace pecados grandes? ¿Y qué es la evidencia acerca de eso? El Sheikh dice, el juicio acerca de la persona que comete o hace pecados grandes, acorde del credo Ahlus Sunnah wal Jama'a, es que esta persona no sale del Islam, no deja de ser musulmán, no se convierte en un incrédulo por tener o por hacer pecados grandes. Dice el Sheikh que no se convierte en un incrédulo por hacer los pecados grandes, y él es obligatorio para él arrepentirse de eso, claro. Y eso lo que hace de los pecados grandes es algo ilícito, es algo haram, claro. Y sabemos que en el Corán y la Sunna, Allah en el Corán y el Profeta sallallahu alaihi wasallam en la Sunna mencionan que hay castigo para tal pecados y hay castigo para desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, pero no es una persona que se convierte en incrédulo, o una persona que se va a ir al infierno para siempre, como el incrédulo. Pero él está abajo de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah quiere perdonarlo, lo perdona. Y si quiere castigarlo, lo castiga. Entonces eso depende en lo que Allah quiere. No se debe decir que la persona que comete pecados grandes, que por seguro 100% él va a entrar al fuego. Eso es el juicio de Allah y solo Allah puede mencionar ese juicio. Pero en esta vida sí podemos decir que eso es un pecado y eso es haram y es pecador. Se oye mucho de la gente un dicho erróneo, un dicho falso, que se dice: solo Allah puede juzgarme, solo Allah puede juzgar y no nadie más. Naam, sabemos que Allah es el juez del día del juicio, y sabemos que Allah es el juez, el que ha hecho los juicios en la legislación islámica. Naam, pero Allah nos dio estos juicios en el Corán y en la Sunna para juzgar. Así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán: quien no juzga con el juicio de Allah, él es de los corruptos, él es de los opresores. En otra aya, él es de los incrédulos. Y hay diferentes fases de la persona y ejemplos en cómo no juzga con el juicio de Allah. Pero por ejemplo,
esa persona que no juzga. ¿Qué quiere decir aquí esta aya, ya Juan? Quiere decir que sí es permitido juzgar. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena juzgar. Si vamos a juzgar, juzgamos con el juicio de Allah, el Corán y la Sunna. Entonces, en esta vida sí podemos decir, esto es haram y esto es halal. Esto es Sunna y esto es desvío, bid'ah, innovación, inhiraf. Así que sí podemos juzgar las acciones. Como dijo Omar al-Khattab, las acciones son para nosotros y los corazones son para Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros no podemos entrar en el corazón de la persona, su intención. Eso es con Allah. Pero las acciones son para nosotros. Es decir, podemos juzgar con el Corán y la Sunna para decir, esto está bien, esto está mal. Esta persona es una persona que nosotros vemos como piadosa. Esta persona es como, la vemos como corrupta. Una persona que no es obediente, una persona que es desobediente. Entonces sí se puede juzgar. No en la manera para humillar la gente, no. Pero digo, ese dicho que la gente dice, cuando se dice, hermana, eso es haram, no puede usted tomarse fotos así en frente de todos los hombres y publicarlo, o hermana, no puede salir de la casa sin hijab, o hermana, no debe de andar, usted es una mujer casada, no debe de andar hablando con hombres en el internet. Todo eso, cuando se le dice a la mujer, solo Allah puede juzgar y nadie más me puede decir nada, o sea, nada más. ¿Qué es eso? No es cierto eso. Lo ha entendido mal, hermana. Lo ha entendido mal. Eso como lo dice, no es cierto. Así que si creemos que Allah es el juez, claro. Si creemos que Allah subhanahu wa ta'ala es el que nos va a juzgar. Si creemos que los juicios solo vienen de Allah. Pero Allah nos dio esos juicios en el Corán y en la Sunna para juzgar en nuestras vidas. En esta dunya. Naam. Entonces, esta persona que cae en los pecados grandes está abajo de lo que quiere Allah subhanahu wa ta'ala con él. Si Allah quiere si Allah subhanahu wa ta'ala quiere castigarlo, lo castiga. Lo castiga con su justicia. Y si Allah subhanahu wa ta'ala quiere perdonarlo, lo perdona de su misericordia. Naam, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bih ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم ومن يشرك بالله فقد أفترى إثما عظيما. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, por cierto, Allah no perdona que hagan shirk con él. Que hagan shirk, asocian algo o alguien en adoración con Allah subhanahu wa ta'ala. Esto shirk Allah no lo perdona. Si la persona muere sobre el shirk, Allah no lo perdona. Pero perdona cualquier otra cosa como Él quiere, a quien Él quiere. Y quien hace shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, faqad aftara ithman azima, ha caído en un gran pecado. Así que de la aqida o del creencia de Ahl Sunnah wal Jama'ah, sé que la gente que comete o hacen los pecados grandes, es que decimos, la gente de la Sunnah decimos que eso es un pecado y eso es haram, debe arrepentirse y dejar ese pecado, y él está abajo del Mashiatillah. Mashiatillah es decir, lo que Allah quiere hacer con él, lo hará. Si lo quiere perdonar, lo perdona, y si lo quiere castigar, lo castiga. No. La siguiente pregunta, el Sheikh dice, ¿cuál es el juicio sobre sobre el musulmán que le dice a su hermano musulmán incrédulo? Le dice a su hermano, o sea, el musulmán le dice a su hermano en fe, el musulmán le dice incrédulo. ¿Cuál es el juicio? El Sheikh aquí dice, decirle a un musulmán, eres un incrédulo, esto es algo ilícito en la legislación islámica. Esto es algo ilícito.
no se puede decir eso a un musulmán así nomás, sin pruebas. Sin pruebas. Y eso es importante mencionar. Sin pruebas. Y ahorita explico lo que quiero decir con pruebas. Pero el Sheikh aquí dice, esto está basado al dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: "Man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi". Yani quien le dice a un creyente que es un incrédulo, es como si lo ha matado. Es como si lo ha matado. No. O ha hecho el mismo crimen como que si lo ha matado. O sea, es decir, algo haram, algo grandísimo, un pecado grandísimo, algo ilícito completamente. Entonces, decirle a un musulmán, eres incrédulo nomás porque... y sabemos eso. Hemos escuchado eso de la gente. Cuando se enoja un hermano por ser que el hermano ha dicho algo mal o ha por ejemplo hecho algo mal o se ha comportado mal, le dice: tú no eres musulmán porque el musulmán no hace esto, tú no eres musulmán porque el musulmán no dice eso, tú no eres musulmán porque el musulmán no se comporta en esa manera, tú no eres musulmán. Eso es haram, ya Juan. No le puedes decir a él que tú no eres musulmán. Eso es haram. No se puede decirle a tu hermano o hermana: tú no eres musulmán, o él no es musulmán, o ella no es musulmana, porque la musulmana no se comporta en esa manera, o el musulmán no se comporta... ¿Cómo? ¿El musulmán no cae en pecados? ¿El musulmán no habla malas cosas? Sí, los musulmanes no salen del Islam por los pecados. Los musulmanes no salen del Islam por los pecados. El musulmán puede matar a un inocente y no sale del Islam. El musulmán puede caer en robar o en mentir o en todo eso y sigue siendo musulmán. Eso no lo saca del Islam. El musulmán puede caer en fornicación, en adulterio, o sea, él puede ser cualquier de los pecados grandes que no lo va a sacar, excepto el shirk al-akbar y el kufr al-akbar, el politeísmo o la incredulidad. Con que el pecado grande no llega al nivel de politeísmo o incredulidad, pues entonces eso no lo saca del Islam. Entonces, naam, el creyente, el practicante musulmán, el buen musulmán, el musulmán piadoso, no hace esas cosas. Pero no se puede decir que no es musulmán porque hace esas cosas. Eso no es correcto, y es más, es haram decir a tu hermano que no es musulmán. Eso es haram. Y eso está basado aquí a lo que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien le dice a un creyente que es incrédulo, es como ha hecho algo como si lo mató. Es decir, ha caído en un crimen como matar un inocente. Entonces es un pecado grande que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo menciona como matar un inocente. Entonces no es permitido. Eso no es permitido. La siguiente pregunta, el Sheikh dice: ¿cuál es el credo de Ahlus Sunnah acerca de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, los Sahaba? Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. ¿Cuál es el credo? El Sheikh dice: el credo, la creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'a acerca de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, los Sahaba, es de que los corazones de la gente de la Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jama'a, están libres de sentir algo mal para ellos. No sienten rancor, no sienten odio, no sienten enemistad, no sienten nada negativo para los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, los Sahaba. También sus lenguas están libres de hablar mal de ellos o hablar en una forma negativa de ellos, en no mencionar sus errores.
Naam. El Sheikh menciona aquí, dice, pero la gente de la Sunnah, Ahl Sunnah wal Jama'ah, ellos aman los Sahaba. Y ellos los mencionan en la mejor manera, con honor y respeto y amor para ellos. Ellos siempre suplican a Allah subhanahu wa ta'ala por ellos. Cuando se mencionan, mencionamos y decimos radiyallahu anhu para un sahabi, hombre, o radiyallahu anha para una sahabia, una mujer de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, como las esposas o las esposas de los sahaba o las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam o de la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, decimos radiyallahu anha. O cuando los mencionamos en plural, pues decimos radiyallahu anhum. Naam. Es una súplica que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que esté complacido con ellos. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala nos obliga o nos menciona eso, que el creyente suplica para ellos, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona, dice el Sheikh aquí, Rabbana aghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabiquna bil iman. Oh nuestro Señor, oh Allah, nuestro Señor, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos, aquellos que llegaron antes de nosotros en fe. Es decir, los Sahaba. ¿Quién llegó antes de nosotros en fe? Pues la gente, los Sahaba, las primeras generaciones. Entonces, del creyente es de que nosotros suplicamos para los Sahaba. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán que Él está complacido con ellos. Donde Allah subhanahu wa ta'ala dice radiyallahu anhum wa radu an, que Allah está complacido con ellos y ellos con Él. Entonces, por tener fe en lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah está complacido con ellos y ellos con Él, pues entonces nosotros lo amamos. Amamos a ellos. Amamos los Sahaba. Honramos los Sahaba. Respetamos los Sahaba. Admiramos los Sahaba. Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Y es de fe hacerlo. No como las sectas desviadas como los Shia, que hablan mal y maldicen los Sahaba y les dicen kuffar, o hablan de las mujeres, las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, no entiendo cómo hay musulmanes hoy en día que pueden decir que los Shia son nuestros hermanos. Cuando le preguntaron a Sheikh Fawzan, el imam, al Sheikh, el gran sabio Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, ¿qué dices, Sheikh, de aquellos que dicen que los Shia son nuestros hermanos? El Sheikh dijo, son hermanos de él, no de nosotros. Los Shia no son hermanos de Ahl Sunnah. Los Shia hablan mal de los mejores hombres de la creación después de los profetas y mensajeros de Allah. Los Sahaba. Ellos hablan mal de las mejores mujeres de la creación. Las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam y los Sahaba. Hablan mal, hasta dicen cosas horribles de ellos que no quiero mencionarlo por lo horrible que es. Entonces, me sorprendo que hay musulmanes hoy en día que los toman como amigos y que dicen, no, son nuestros hermanos y todos decimos la ilaha illallah y ellos son nuestros hermanos. No. Wallahi, por Allah, que si una persona llega en la mezquita enfrente de todos y empieza a hablar mal de tu madre, contando 1000 mentiras de ella y hablando de ella en una manera muy fea, no vas a decir que esta persona es tu hermana o tu hermano, o que le vas a dar un abrazo y le vas a besar en su frente y vas a decir todos somos musulmanes porque todos decimos la ilaha illallah. No, Sheikh Fawzan dice, esa gente se tiene que decir, les tienes que decir que ellos oponen el Corán. Y si rechazan de todos modos, entonces son incrédulos. Rechazan el Corán cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice de los Sahaba y de las mujeres, de las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah está complacido con ellos y que ellos son de la gente del Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala menciona que Allah ha preparado para ellos, los Sahaba, el paraíso, lugares en el paraíso para ellos. Allah lo menciona en el Corán.
Entonces, ellos dicen que los sahabas son kufar. Entonces, ¿no crees lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán? Y si rechazas eso, lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, entonces eres incrédulo. Naam. Entonces, de la creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Juan, barakallahu fikum, es que nosotros pensamos bien y amamos, pensamos bien de los sahaba y suplicamos por ellos y los amamos que son nuestros hermanos en fe, y Allah subhanahu wa ta'ala los ha mencionado o los ha honrado en el Corán. Naam. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam. La última pregunta aquí de esta charla, ya Juan barakallahu fikum, es: ¿cuál es el credo acerca de la gente o Ahl al-Bayt, la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam? Naam, dice el Sheikh, porque los Shia siempre están diciendo Ahl al-Bayt, abandonan y hablan mal de los Sahaba y solo están diciendo la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, la familia. Entonces la gente de la Sunna, nosotros amamos la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Amamos, ellos son de los Sahaba. El juicio de que mencionamos y el credo y la creencia que mencionamos sobre los Sahaba es igual para la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, de los creyentes. Así que nosotros, así como mencionamos que amamos los Sahaba, amamos la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así como mencionamos que suplicamos por los sahabas, suplicamos para la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, de los creyentes. Igualmente, cuando mencionamos que los honramos y los respetamos, igualmente hacemos eso para la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, excepto que no llegamos a un nivel de que los amamos tanto como los Shia que mencionan ellos, que llegan al nivel de que les dan una plaza o un lugar donde ellos hasta llegan a adorarlos, hasta llegan a suplicar a ellos y los hacen santos, como los Shia suplican a Fátima, suplican a Hussein, suplican a Hamza, suplican a Hassan, suplican a estos, al Abbas, suplican a los miembros de la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, y les dan un aspecto de adoración o dirigen algo de la adoración a ellos. Esto es haram, esto es ilícito, y esto es un extremo en que ellos van en amar la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, y ellos se han ido a ese extremo porque no siguen la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso es mentira que ellos aman el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es mentira que aman a Allah y aman el mensajero de Allah. Eso es mentira, porque si fuera algo verdad, como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, el creyente regresa al Corán y la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam: diles, si en realidad amas a Allah, entonces síguenme a mí, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, y Allah los va a amar y les va a perdonar sus pecados. Entonces la condición y la prueba de que amas a Allah verdaderamente es cuando sigues la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es cuando sigues, y tenemos ahadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: haz dua para mí, suplícame a mí. El profeta sallallahu alaihi wasallam nunca dijo: supliquen después de mi muerte, suplíquenme a mí. Si no suplicamos al mensajero de Allah, ¿cómo vamos a suplicar a Fátima o a Hamza o a Hussein? ¿Cómo vamos a suplicar a ellos? El mensaje del Islam es no dirigir nada de adoración para nada excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cuál es el mensaje de la ilaha illallah? Y los Shia lo han abandonado según
el amor de la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces nosotros no nos vamos a ese extremo, dice el Sheikh, no exageramos ese amor y ese dice el Sheikh, ese respeto que tenemos para la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, y empezamos a dirigir aspectos de la adoración a ellos en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces nosotros seguimos la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y los amamos como amamos los sahaba. Los amamos porque son creyentes y son nuestros hermanos, y los amamos también, como dice el Sheikh, porque es de la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, y de respetar al profeta sallallahu alaihi wasallam igual es amar a su familia y respetarlos. Naam. Y con eso terminamos la clase de hoy. Ya Juan, barakallahu fikum, wa subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan ya ikhwan.